Hola, hola. Hola, hola. ¿No tenés el otro o hay uno solo de estos? Problema. Bueno, manera de que se sienten acá y que hablemos sin micrófono. Que no la van a escuchar. Ah, no me van a escuchar. No, qué horror. Bueno, bien. Ahí. Falta. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, estamos en la recta final. Los tiempos se aceleran y los temas se complejizan. Así que es importante que estén atentos y que sigan, porque que ver todavía las cuestiones más importantes. La verdad que se nos ha complicado este cuatrimestre entre los feriados extensos, qué sé yo. La semana que viene otra vez hay paro, porque ustedes saben que hay una discriminación fuerte con los docentes universitarios. Le han dado aumento a todos los trabajadores del país, menos a nosotros. Nos han dado un peso. Por lo tanto, esto es importante que también piensen ustedes el rol de los estudiantes de la universidad, porque nosotros somos poquitos, los que son muchos son los estudiantes. Así que, pero por ahora, la semana que viene hay otra vez paro, pero no nos toca martes y miércoles, así que vamos a seguir. Bien, teníamos que ver hoy imperialismo. Dijimos, es un tema fundamental porque es nuestra época. ¿Cómo se llama el artículo? Es la época en la que estamos viviendo una época imperialista y se ve por todos lados, es decir, si en vez de estar sufriéndolo pudiéramos solo observarlo, sería un poco más reposado, pero en realidad como somos protagonistas de esta época y un rasgo que nos va a permitir
hacer mucha analogía, desgraciadamente, hacer comparaciones y entender mejor el tema, es que estamos entrando en una crisis mundial nuevamente muy grave. Todos los días tenemos las noticias de esa crisis, no solo en la Argentina, porque en la Argentina hay una crisis estructural permanente que tiene que ver con que tiene que ver con la... ¿Esto no están dando? Hola. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Tiene que ver con una estructura de país dependiente, en donde permanentemente está saliendo capitales, por lo tanto, en vez de estar entrando, están saliendo, con lo cual así no hay economía que aguante. No tiene que ver con los gastos necesariamente. Bueno. ¿Está prendido o no? Ah, sí. Bueno. No puedo decir palabrota. Es interesante porque todos los días la tele dicen, ay, se dejan al agro hacer, entonces van a ver cómo crece el país. Estaba viendo, escuchando cada tanto, vas, viste, haciendo zapping, igual es toda una porquería, pero Laje estaba diciendo, si ustedes ven crecimiento es porque el campo está haciendo y el gobierno no lo entiende. Desastre. Bien, ya vamos a ver todas esas cosas. Pero lo que les decía es que además de la crisis estructural de la Argentina y de América Latina en general, y los países dependientes, hay una crisis en este momento en ciernes, una crisis global del capitalismo mundial. Se está viendo por todas las... Bueno, es raro porque además esta crisis, que va a haber que estudiarla, nosotros, ustedes no la van a estudiar, pero por lo menos la van a conocer, hay que entenderla porque las crisis mundiales del capitalismo no suelen darse con inflación. Nosotros estamos acostumbrados a que las crisis son inflacionarias, pero es un tema de la Argentina, no es un tema mundial. En general, las crisis en el mundo se dan con deflación, es decir, con caída de los precios. ¿Por qué? Porque se restringe el consumo y entonces los precios tienden a caer, no a subir. En la Argentina también los precios deberían tender a caer porque hay menos consumo, pero en vez de caer suben, porque como tienen los costos en dólares, entonces al haber brechas cambiarias y esas cosas, no importa. Pero lo que quiero decir es que esta es una crisis rara, mundial, porque viene con inflación también en el mundo, y aunque a nosotros nos parezca una pavada, 6% anual, 8% anual, para nosotros es nada. Es una gran conmoción en el mundo. Fíjense si ven los noticieros, que deberían, porque están pensando en ser comunicadores, tienen que ver cómo se comunica. En general dicen, bueno, esta es la inflación más alta después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo procesos inflacionarios justamente porque la caída de la guerra, la economía estaba destruida y por lo tanto no había oferta de todos los bienes que se precisaban. Y en este momento hay una caída fuerte de bienes que son estratégicos, ya sea los alimentos y el petróleo. Por lo tanto, hay procesos y que son además que impactan en toda la cadena de precios. El petróleo, porque es lo que se usa para mover, y los alimentos, porque encarece la fuerza de trabajo. Bien, pero entonces decíamos que estamos en pleno ojo de la tormenta. Voy a silenciar esto. Pleno ojo de la tormenta imperialista, así que lo más importante, si no queremos creerle al AGE todo lo que nos dice, que no es cierto,
nosotros ya sabemos que no hay medios de prensa, por lo menos en la televisión más conocida, que sean independientes. Por lo tanto, siempre es importante saber a quién responden y por qué tienen esos intereses para hablar. No es que dan las noticias, ¿no? Dan las noticias que les parece. Si alguno, fíjese si alguno escucha que hay conflicto universitario o que hay falta de presupuesto en la Universidad de Jujuy y no pueden nombrar a la cantidad de docentes que se precisa, porque no tenemos las aulas, no parece. Se ve que no vende. Bien, entonces decía, si quieren, como deben, construirse a ustedes mismos como intelectuales, como pensadores de la realidad de nuestra provincia, de nuestro país, que hay un tema que tienen que tener bien claro, es el de imperialismo, porque es la estructura, la columna vertebral de la sociedad actual, y todo se ordena en torno al capitalismo, al imperialismo. Si ustedes quieren pensar el cambio climático, es el imperialismo. Si quieren pensar por qué la cultura es una mercancía, es el imperialismo. Si quieren pensar por qué usamos zapatillas coreanas, es el imperialismo. Donde no hay hoy ningún pueblo del planeta que quede al margen de esta relación. Por lo tanto, es fundamental que la entendamos, si bien porque no es tan evidente. No es que, yo ya sé que es, conquistan. No es así. Si fuera así, el único problema sería Malvinas, que no es menor, pero bueno, es un problema relativamente marginal en nuestro país. Y no es así. Bien, en principio empezamos a hablar el otro día que el imperialismo es un sistema social y como tal tiene su origen, que estuvimos hablando la clase pasada en relación a las crisis del 70, 1870, 1890, dos crisis mundiales muy profundas del capitalismo, y de esas crisis mundiales el capitalismo va a salir, va a superar esas crisis. Ya dijimos que se ven como crisis de la bolsa, pero que no son crisis de las bolsas, que tienen que ver con la superproducción y por lo tanto la destrucción de una cantidad de empresas, ¿sí?, que quiebran porque cae la demanda, caen los precios, como los precios caen por debajo del costo de producción, se funden. Es decir, que hay una destrucción de la estructura de producción. Nosotros conocemos también eso, porque tenemos una cantidad de cadáveres de industrias o de empresas importantes, en principio el ferrocarril, pero también Altos Hornos Zapla. Pero si estuvieran en Buenos Aires, son ciudades enteras que han quedado con cadáveres de industrias. Yo trabajaba en Económica de la UBA, teníamos una sede en una ciudad vecina, pegada a Buenos Aires, que se llama Avellaneda, y Avellaneda es una ciudad entera de cadáveres. Vos pasabas, iba al colectivo y veías fábricas fundidas. Yo trabajaba ahí en la década del 90. Fábricas y fábricas fundidas. Bueno, eso es lo que pasa con las crisis económicas. Entonces, nosotros decimos, porque esas fábricas, por supuesto que tienen un dueño que se arruina, pero el problema no es ese dueño, sino que esas fábricas tienen una cantidad de lo que se llama trabajo social,
es decir, de generación de riqueza, los que hicieron los edificios, los que hicieron las maquinarias, los que produjeron, y eso se destruye. Es decir, que las crisis del capitalismo, una de las cosas que hace es destruir trabajo social. No es tan, digamos, en términos históricos, lo que pasa en la biografía de un gran empresario, bueno, es parte de los riesgos, uno podría decir, pero lo que sí es un costo importante para la sociedad es que invierte un montón de trabajo ahí. Digo esto para que ustedes piensen, nosotros pensamos siempre los temas desde la sociedad, ¿sí? No desde, ay, esta persona que trabajó tanto y amas una fortuna, y entonces, bueno, eso es casi una cuestión de suerte. Pero el problema es que el conjunto de la sociedad ha estado a veces décadas para generar, por ejemplo, los ferrocarriles de la Argentina. Y por un decreto presidencial se acabaron los ferrocarriles. Y es una pérdida muy grande de lo que llamamos capital social, es decir, del trabajo humano y del esfuerzo económico de un país en su conjunto para instalar esas esas estructuras industriales. Bien, el capitalismo entonces, junto con la destrucción de la naturaleza y la destrucción de muchas vidas, también entra en crisis y destruye su propia fuente de riqueza, que son las industrias. Y frente a eso, en estos momentos de la crisis, se desarrollaron de manera completa, digamos, algunos rasgos que ya eran del capitalismo en la etapa anterior. El capitalismo llega a su punto de máxima expansión a mediados del siglo XIX. Ustedes fueron estudiando esto con las telecomunicaciones, fuimos diciendo las comunicaciones, además el ferrocarril, el barco a vapor, que permiten grandes almacenamiento y transporte de materias primas a granel y de mercancías. Pero dentro de la estructura capitalista hay una parte que compite, de industrias que compiten entre sí, y otras que no compiten. Por ejemplo, los ferrocarriles no pueden competir, donde pasa un ferrocarril no pasa otro. Por lo tanto, no puedo poner 5 ferrocarriles uno al lado de otro y el más barato lo uso. Sino que lo mismo con las minas. Donde hay una mina, está esa mina. No puede aparecer otro empresario en la misma mina que compita por el precio. Entonces, hay producciones que por su envergadura o por el tipo de producción no compiten en el capitalismo y son producciones que están monopolizadas, ¿sí? Esto que hasta la década del 50 es un elemento secundario, después de las crisis va a ser la forma normal de funcionamiento del capitalismo. Es decir, desde las crisis del 70 y del 90, que ahí vamos a plantear que es el origen del sistema imperialista, y de ahí en adelante el mundo está cada vez más lo que se llama concentrado. La palabra concentración lo que quiere decir es que se eliminan empresas y cada vez hay menos empresas más grandes. Esas empresas más grandes controlan entonces el mercado. Y al controlar el mercado, pueden imponer sus políticas. Esto se llama monopolización, ¿sí? Los monopolios son las grandes empresas que controlan los mercados. ¿Mercados de qué? Dice Laufer.
¿Cuáles son los mercados que se monopolizan? No leímos Laufer. No. No me refiero a eso. No digo qué países, está todo el mundo monopolizado, así que eso no existe nada por afuera del monopolio, y hoy menos. En el siglo XIX todavía empieza a crecer algunas cosas, está empezando a crecer. Entonces hay algunos sectores monopolizados y otros no, pero ahora no hay nada por afuera del monopolio. ¿Mm? Pero ¿de qué mercados? Me refiero a qué cosas se monopolizan. Pero no lo leyeron, porque si lo hubieran leído, es bien claro, o sea, es como una pregunta de qué color es el caballo blanco de San Martín, es lo primero que dice. Y si lo leyeron y no se dieron cuenta, están leyendo muy desatentamente. Mercado de capitales, mercado de mercancías, mercado de mano de obra, mercado de materias primas y mercado de energía. Todo el mundo anotando. Está en Laufer, lo leen bien. ¿Mm? Es decir, ¿por qué nos interesa que entendamos que, por ejemplo, no es solo, por supuesto, que todos sabemos que si hay 10 marcas de zapatillas en el mundo y si acá usamos las mismas zapatillas que en la India, es claro que está monopolizado el mercado de zapatillas, ¿sí? Pero además tenemos que tener conciencia de que, o si comemos la misma hamburguesa, ¿no? que en África, ya sabemos que está monopolizado el mercado de mercancías. Es imposible que no lo sepamos, porque el mismo Samsung que tengo yo lo tiene un profesor en Estocolmo, qué sé yo. Entonces está claro, es evidente que está monopolizado. Menos evidente está que está monopolizado todas las formas de producción y de intercambio. No solo el mercado de mercancías, sino que así como consumimos los Samsung, así el mercado mundial, no sé si, fíjense alguna vez, vieron que en las películas policiales y de drogas y todo eso siempre aparecen containers. Fíjense la marca de los containers, porque en general son las mismas empresas. Y están viendo una película que está en el puerto de Buenos Aires, una película en el puerto de Hong Kong y una película en Los Ángeles, y van a ver las mismas marcas, son las empresas de transporte que también están monopolizadas. Por supuesto, el petróleo también está monopolizado. Pero además, y esto es como más complicado de ver, también está monopolizada la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene que estar distribuida de tal manera que los grandes monopolios tengan trabajadores suficientes, porque si no los tuvieran, ¿qué pasaría? Si no tuvieran trabajadores suficientes, ¿qué tendrían que hacer? ¿Podemos hacer un poco de sinapsis, por favor? Otra vez, caballo blanco de San Martín. Si hay pocos trabajadores, ¿cómo consigo más trabajadores? ¿Y cómo los traes? ¿Qué tendrías que hacer en el mundo moderno? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo los compras? ¿Qué? Sí, subir un salario. Hay poco, sube, chicos. Eso es ABC. ABC de Jardín de Infantes. Si hay poco de algo, sube el precio. Sube el precio de la fuerza de trabajo.
Vos decís beneficios, será que además tenés que darles vivienda, pi. Muy bien. ¿Y qué hace eso con tus costos de producción? Aumenta el costo de producción. Si vos tenés además una gran empresa que tiene, como se estaba planteando ahora en la Argentina, tal tiene 20.000 obreros, tal tiene 30.000 obreros. Imagínense además una gran automotriz, tiene millones de obreros. ¿Mm? Entonces no es que, bueno, me aumenta un poco, voy a aumentar el precio. No, si te aumentan los costos, realmente es un peso importante para una empresa. Y estas empresas no están, su interés no es que los trabajadores ganen mejor. Su interés justamente de los monopolios es regular el mercado tal que puedan ganar miles de millones. Laufer, yo lo voy a explicar así, para que puedan leer Laufer. Ustedes tienen que entender que esta es la realidad actual. O sea, a lo que me refiero es, porque no tiene sentido que yo intente dialogar con ustedes, ustedes no me van a contestar. Si no me van a contestar, no dialogamos más, no hay ningún problema. Lo explicamos como está el texto, pero el problema es que si ustedes intentan estudiarlo como si fuera química, no te vas a dar cuenta de las cosas más evidentes y de las más llamativas. Si no se van a dejar, no van a pensar, esto es como las vacunas, por ejemplo, que están recontra monopolizadas, ¿o no? ¿Cuántas vacunas hay? Hay menos de 10 marcas de vacunas, ¿o no? De COVID. Por lo tanto, se vendieron millones y millones de vacunas. Eso quiere decir, con el precio que pidieron. Nadie regateó. Había vacunas que salían $1, había vacunas que salían $20. Y la gente, los países compraron las que había. Eso quiere decir monopolio. Lo mismo pasa con los remedios corrientes. Vos querés un antibiótico, el laboratorio es alemán y el precio de ese antibiótico es en $. ¿Vos no podrías producirlo? Sí, podés, pero no te deja la relación imperialista, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Que hay una relación imperialista que va configurando el mundo de tal manera que a pesar de que haya maneras de hacer las cosas de manera independiente, no se hace. Bueno, otra cosa. No dejen el tema hasta que no entiendan bien qué quiere decir cada uno de estos elementos. No los dejen, porque este es un tema central que a nosotros nos preocupa mucho, por lo tanto lo vamos a discutir mucho con ustedes, lo vamos a evaluar mucho. No lo dejen hasta no entender perfectamente qué quiere decir, por qué digo esto. Todo lo que está explicado en esta parte es Caballo Blanco de San Martín. Es lo más cotidiano de lo más cotidiano. Sin embargo, les resulta absolutamente imposible porque es al revés de cómo lo piensan. No es un obstáculo porque es difícil de entender, es difícil de creer.
Porque además a nosotros nos vienen diciendo una y otra vez lo contrario, la propaganda, la tele, los gobiernos, etc. Por ejemplo, si yo les dijera, por ejemplo ahora fue Fernández, ¿no?, a Estados Unidos y trajo un contrato con la Chevrolet. Y eso va a hacer que la Chevrolet produzca acá no sé qué cosa. ¿Eso se festeja o se critica? Se festeja. Bien. Nosotros tenemos que entender que en una economía imperialista, cada vez que entran capitales extranjeros, lo que generan es un compromiso. ¿Compromiso de qué? De que van a poder sacar todo lo que invirtieron y mucho más. Ahora vamos a explicar por qué. Por lo tanto, cada vez que entra capital a la Argentina, lo que entra en principio es el compromiso de que se van a llevar la riqueza. Se generan obligaciones con esos capitales. Y por lo tanto, lo que ya sabes es que ese capital va a salir. Es como cuando uno dice pan para hoy, hambre para mañana. Porque sí o sí el capital ese va a salir. Justamente porque es capital extranjero. Entonces, en la dinámica imperialista estás como preso. Porque si no entran, no tenés para pagar, sería. Pero si entran, tampoco vas a tener para pagar después. Lo que pasa es que es patear para adelante. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todas las relaciones. No hay, entre potencias y países dependientes, no hay relaciones de cooperación. No hay, olvídense. Entonces, por eso digo, yo voy a explicar esto, pero no lo estudien como si fuera química. Traten de pensar cómo es el mundo actual y piénsenlo en relación a cualquier otra cosa que vean, cualquiera. Todo lo que hay sobre este escritorio es parte del monopolio, esto de ser chino, esto no sé dónde es, este cuaderno seguro que tiene insumos chinos, la mochila, ¿sí? Digo chino, pueden ser norteamericanos, lo que pasa es que hoy todo lo que es mercancía, bienes terminados, suele ser asiático, porque es un lugar donde la fuerza de trabajo es la más barata. Entonces casi todas las cosas que son bienes terminados, todas estas cosas, los lentes, todo eso en general es asiático. Bien. Y ahora va a pasar a ser en gran parte de la Argentina, porque mano de obra barata como la Argentina no hay hoy, la devaluación tremenda que tenemos. Bien, entonces, primer elemento, el mundo está monopolizado. Y acá hay que explicar algo, y es que cuando empieza este proceso, el proceso por el cual se generan los monopolios se llama concentración. ¿Qué quiere decir? Que se destruye una cantidad importante de empresas y las que quedan en pie se hacen más grandes. Este es un proceso que es progresivo. Cuando empieza, ya dijimos, había algunas producciones que ya estaban monopolizadas de inicio, los bancos, las minas, los transportes, y también las producciones de las cosas más grandes, que son los astilleros. Tampoco puedo poner un astillero al lado del otro, puedo poner varios astilleros que hacen lanchas, pero que hacen enormes buques de transporte o de guerra, no puedo poner uno al lado del otro. Son en general enormes inversiones y están entonces monopolizadas de inicio. Pero cuando se inicia esto,
lo que ocurre, porque ya vimos que el capitalismo solo funciona manejando sus propios mercados, empiezan monopolizando la producción en un país. Entonces aparecen los monopolios ingleses del acero, por ejemplo. Y se van a competir con los monopolios norteamericanos, los monopolios alemanes, los monopolios japoneses. ¿Se acuerdan que esto dijimos que en esta etapa una de las características es que Inglaterra está perdiendo su lugar en la producción y empiezan a aparecer otras potencias? Entonces, ¿qué quiere decir que aparecen? Quiere decir que va a haber monopolios en las industrias y en los servicios de esas otras potencias. Entonces, lo que ocurre en un inicio, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, que se van a formar los trusts y los cárteles. Trusts se llaman en Estados Unidos, cárteles se llaman en Alemania. Se usan en la bibliografía los dos nombres, por eso se los pongo. ¿Y qué son? Son asociaciones de monopolistas. Es decir, en ese momento, en vez de haber en el mundo 10 monopolios de zapatillas, no había además de zapatillas en esa época, sino al principio cuando se forman de las grandes producciones, lo que había es que había 4, 5, 10 monopolios en las grandes potencias que se asocian para monopolizar el mercado. Entonces forman este trust del acero, del petróleo, de la venta de maquinaria petrolera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 4, 5, en fines del siglo XIX, por ejemplo, de la carne, en Chicago había 3 o 4 grandes frigoríficos, grandes empresas de exportación de carnes, que se unen entre sí, se llama el Trust de Chicago, que pasan a monopolizar el negocio de las carnes a nivel mundial, entre otros en la Argentina. Entonces en la Argentina va a haber 11 grandes frigoríficos en el siglo XIX, de los cuales una parte son ingleses y otra parte norteamericanos. Y se van a discutir en la Argentina una cosa que se llama la guerra de las carnes. No fue una guerra armada, pero era una política de ver quién conseguía más ventajas del gobierno. Los norteamericanos tenían mejor tecnología y los ingleses tenían el mercado, porque toda esta carne de toda América Latina se vendía en Inglaterra. Los norteamericanos también vendían en Inglaterra. Porque Norteamérica, como la Argentina, no compraba carnes y tenía un excedente de exportación muy grande, igual que la Argentina, Uruguay, etc. Y el mercado en el cual se distribuía para el resto del mundo, sobre todo Europa, es Inglaterra. Y entonces van sacando ventajas unos y otros, tratando de fundir a los de la otra potencia. ¿Se entiende esto? Asociaciones entonces patronales de empresarios por país. Así empieza el trust del acero alemán contra el trust del acero norteamericano. Asociaciones de empresarios.
con las sucesivas crisis y también con las guerras, ya lo vamos a ver la clase que viene mañana, justamente, la economía se sigue concentrando, es decir, siguen fundiéndose una cantidad de empresas y permaneciendo otras que se hacen más grandes. Entonces ya, en vez de haber asociaciones patronales, directamente son enormes conglomerados que pelean entre sí. Ya no están la asociación de automóviles de norteamericanos contra los japoneses, sino que hay empresas transnacionales, pero que siguen teniendo un país de origen, que intentan monopolizar el conjunto del mundo, no 20 empresas de acá y 20 empresas de allá, ¿no? El caso claro es el de Microsoft. Hay una y hay otra que es Apple, nada más, no hay más. Dos. Lo mismo que, qué sé yo, las bebidas cola, ¿no? Son enormes empresas a escala mundial. Ya no son asociaciones de patronales, sino que son una empresa que controla la mayor parte del mercado. Siempre hay, ustedes me van a decir, pero profe, está la Manao. Siempre hay. Pero la Manao es como si yo te dijera una hormiguita chiquitita. No tiene importancia económica para el señor que dueño de Manao, seguramente que sí, pero desde el punto de vista de la economía mundial no existe, no manejan nada. Siempre queda un restito. También de los miles de toneladas de soja que vende, también tenemos una señora que planta quinoa en Rinconada. Pero eso no, si bien para la incidencia de nuestras vidas es muy importante, dentro de la economía mundial no tiene ningún peso. El peso, lo principal de la economía, está monopolizado. Esos monopolios están concentrados lo que se llama horizontal y verticalmente. ¿Qué quiere decir? Horizontal quiere decir que van sumando distintas empresas que además hoy pueden ser muy variadas. Los mismos empresas pueden tener fábrica de autos y pueden tener alimentos y fertilizantes y joyas. Es decir, que van adquiriendo empresas fundidas de las más diversas, que son farmacéuticas. Eso quiere decir concentración horizontal, que van absorbiendo empresas. Y vertical quiere decir que también van integrando en la misma cadena empresaria toda la cadena de producción, desde la producción primaria hasta la distribución. Es decir, que puede tener, si estoy hablando de, por ejemplo, un gran monopolio de alimentos como puede ser Cargill. Cargill tiene desde la producción de la semilla y monopolizada extensiones de tierra muy grandes porque provee semillas a todo el mundo, por lo tanto tiene que tener mucha tierra quiero decir millones de hectáreas para producir esas semillas, pero además tiene que tener laboratorios en donde se hacen todos los experimentos transgénicos, y además tiene los fertilizantes, tiene los los agroquímicos que se precisan, los venenos, fábrica de veneno, y además tiene los pollos que se comen ese alimento, y además tiene los barcos frigoríficos en los cuales se exportan, y además ¿se entiende? Eso es integración vertical. Debe tener la fábrica
de bolsitas en la cual van los pollos. Todo lo que va usando esa industria lo va integrando, lo va produciendo la misma empresa para bajar los costos. Justamente de eso se trata siempre. El otro elemento que se inicia en la crisis, pero que después permanece, es que ¿cómo hacían las empresas en medio de una crisis para no fundirse? Unas se funden, otras no se funden. ¿Por qué? ¿A quién recurren? Si tengamos en cuenta el escenario es que los precios caen, por lo tanto, aunque vos vendas toda tu producción, no llegas a pagar lo que pusiste. Por lo tanto, tu deuda es mayor que lo que vos tenés. Por lo tanto, quebrás. Eso ocurre cuando hay crisis, le ocurre a todos, no es que no le ocurra a todos. ¿Cómo hacen algunas empresas para sobrevivir? Pensá en el siglo XIX, los estados no son tan poderosos económicamente. Nosotros estamos acostumbrados a los estados de posguerra, que son estados económicamente muy poderosos. Pero eso del siglo XIX no era tan así. Y nosotros estamos siempre acostumbrados al Estado, pero eso es una cosa más moderna. ¿Quiénes son los que tienen plata? ¿Dónde hay plata? No, las empresas no tienen, están todos fundidos. ¿Quiénes tienen plata? ¿Dónde está la plata? Los bancos, sistema financiero. Hasta ese momento, nosotros ya habíamos visto que los bancos hasta esta época no se ocupan de las empresas, porque son inversiones muy riesgosas, sino que financiaban sobre todo a los gobiernos y a el comercio. Ustedes tienen que entender que además no es que surgieron las primeras industrias y todo el mundo estaba chocho. En general había mucha desconfianza, porque efectivamente eran cosas que no se conocían, que la tecnología no se conocía, que eran muy dependientes, porque una industria, ustedes piensan, una cosa es un taller en una casa donde yo tengo la fuerza de trabajo y el telar, y entonces dependo nada más de que haya materia prima, y otra cosa es una industria que necesita energía, necesita maquinaria, necesita una fuerza de trabajo especial, necesita una cantidad de insumos mucho más grande, que no se puede parar, porque si se corta de alguna manera la cadena de provisión, se arruina. Yo no puedo parar las máquinas cuando quiero. Por lo tanto, son estructuras, una enorme estructura tremendamente frágil. Entonces, los bancos hasta ese momento no se metían demasiado con las industrias, eran inversiones de riesgo, etc. En todo caso, financiaban hasta cierto punto el comercio de esas empresas, pero no tanto la producción. Pero efectivamente, en el medio de la crisis, los bancos, que era donde estaba la plata, durante la crisis, los únicos que tenían plata, van a aprovechar y van a asociarse de manera ventajosa para los bancos con esas empresas. Es decir, van a financiar a las empresas, pero a partir de asociarse de manera ventajosa. Entonces, se van a fusionar, se fusionan los bancos
o capital bancario con las industrias o capital industrial. Y esto genera lo que conocemos como capital financiero. Como verán, esto no se puede estudiar, es por ahí. Hay que conocer el vocabulario, entenderlo, entender por qué ocurre. ¿Por qué? Porque hoy ya no existe capital bancario y no existe capital industrial. El capital es capital financiero. ¿Y qué quiere decir que sea capital financiero? Quiere decir que su propósito no es la ganancia. ¿De dónde sale la ganancia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo obtiene ganancia una empresa? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Producir. ¿Qué quiere decir? Está bien, pero ¿qué quiere decir eso que están diciendo? ¿Eh? Que se le agrega trabajo, trabajo humano. Trabajo, no hay trabajo no humano. Que se le agrega trabajo, es decir, cualquier actividad que agregue trabajo genera una riqueza si hay un excedente en una sociedad donde se apropia privadamente. Se llama ganancia. Bien, es decir que vos necesitas trabajo muerto, alguna maquinaria, etcétera, trabajo ya hecho, por eso se llama trabajo muerto, insumos que ya están hechos, por lo tanto se llama trabajo muerto, al cual le sumas trabajo vivo, es decir, trabajo de los trabajadores y genera una riqueza que es apropiada en forma de ganancia por los empresarios. Bien, el capital financiero no es así. El capital financiero es una relación de poder en la cual una serie de empresarios, por el lugar que ocupa, absorbe ganancias del mundo sin necesidad de producir. No es ganancia, en el sentido que no es que puso trabajo muerto, le agregó trabajo vivo y sacó una ganancia, sino que es una relación de poder tal que absorbe riqueza de distintos lugares del mundo, por su lugar, nada más. Por lo tanto, en algunos lugares les conviene que haya mucha producción y en otros lugares les conviene que no haya ninguna producción. No es como un empresario que vive de la ganancia, que sin producción no gana. Si no se hace trabajo, no gana. El capital financiero, como absorbe riqueza de distintas estructuras productivas, te puede convenir, por ejemplo, que desaparezca la industria en América Latina, cosa que efectivamente pasó a partir de la década del 70. Todo un parque industrial que se había formado no solo en la Argentina, sino en el conjunto de América Latina, en función de otras estrategias monopólicas a escala internacional, desapareció. Y eso no produce menos ganancia, por supuesto genera menos ganancia en la Argentina, sino que genera una masa de riqueza apropiable por estos monopolios inmensa. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que hay que entender el capital financiero. No es una cantidad de dinero, son movimientos de poder.
¿Poder para qué? Porque ustedes también dicen es por el poder y después no sabemos para qué. ¿Poder para qué? Para absorber riqueza. Y en el mundo, ahora vamos a ver, que está dividido entre distintas potencias, esa posibilidad de absorber riqueza es una posibilidad que suena rara, porque son las potencias las que absorben riqueza de los países supuestamente pobres. ¿De dónde sacan esa riqueza? De toda América Latina, de Asia y de África, de donde siempre la sacaron, desde el siglo XVI lo venimos viendo. Que son países supuestamente pobres, incapaces de prosperar. Pero es como si quisiéramos, como si hubiera una vaca lechera, que quisiéramos que la vaca alimente sus terneros y la ordenan todos los días a las 4 de la mañana. El mundo es así. ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. Entonces, para entender el funcionamiento del capital, nos faltan estos elementos de este capital financiero. En principio, que todos los movimientos, aunque nosotros veamos que se mueven mercancías, por ejemplo, en este mundo imperialista, lo que se mueven siempre son capitales. Es decir, si la Argentina vende tantos millones de toneladas, lo que están saliendo son capitales. Ustedes van a decir, sí, pero nos pagan. Bueno, ustedes piensen por qué, si nos pagan tanto, no hay riqueza acá. Ustedes van a decir, pues se la roban los políticos. Pero no, el mercado internacional da para mantener muchos políticos. Es cierto que si robaran estaría un poco mejor, si no robaran, digo. Pero el problema no es lo que algunas personas individuales hacen. Estamos hablando de movimientos de riqueza fabulosos. Entonces, cuando vende una potencia, esa potencia coloca capitales, pero cuando vende un país dependiente, lo que quiere decir es que salen capitales. Porque en esa relación es una relación de poder, es decir, de obligación. Por eso digo que el problema de este tema no es que sea difícil, estamos hablando, podríamos decir, bueno, tengo dos vasos, uno lleno, otro vacío, es muy elemental. Lo que pasa es que va al revés de lo que pensamos, entonces, mira, sí. Bueno, para eso hay que estudiar, para eso hay que leer. Si estuviéramos estudiando todas cosas que son evidentes, no tendríamos que estudiarlas. Las tenemos que estudiar porque no son evidentes. Aunque a esta altura son conocidas. Bien, por lo tanto, el intercambio entre países ya no es más necesariamente de mercancías, de materia prima, sino que a través, por supuesto que sí hay un gran intercambio, pero de productos de todo tipo, etcétera. Pero lo que son distintas formas de intercambios de capitales, que tienen, otra vez, como principal objetivo generar obligaciones económicas, ¿no? Bien. El cuarto elemento
es que el mundo está completamente repartido. Es decir, entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estas monopolios, asociaciones de monopolios al principio, se repartieron el mundo. ¿Por qué se reparten el mundo? Para no competir. Porque si compiten entre sí, les aumentan los costos. Entonces, para no competir por la fuerza de trabajo, necesitan áreas exclusivas. Para no competir por las materias primas o por la energía, el petróleo o el carbón, cada monopolio, grandes empresas, se reparten el mundo. Entonces, al no competir, pueden imponer sus reglas. Así lo vemos hoy. Rusia que dice, bueno, voy a cobrar el petróleo en rublos. Nadie tiene rublos. Para adquirir rublos van a tener que venderle cosas baratas a Rusia para poder tener rublos. Si no, ¿de dónde van a sacar rublos? Eso quiere decir, pero ¿qué tiene Rusia? Y tiene petróleo y los demás no tienen. Entonces hay que pagarle. Tiene un área exclusiva en la cual produce petróleo. ¿Se entiende? Esta es la lógica. Entonces el resto se tiene que obligar. Y así es que muchos dicen, no, sanciones, porque está haciendo una mala política, pero no tenés petróleo, no funciona la economía, por lo tanto, los que ponen las reglas son los que disponen de eso. En este caso, el ejemplo, el petróleo está en Rusia, pero si no alcanza el petróleo ruso, Rusia va a empezar a vender petróleo de otros lugares. Para eso necesita áreas exclusivas. Por supuesto que esas áreas exclusivas no están en las potencias. En cada potencia, bueno, maneja sus recursos naturales, sus recursos económicos, pero ¿dónde van a generar estos recursos de más que necesitan estas grandes empresas? En otro tipo de países que son los países dependientes. Entonces, el mundo se reparte entre los países y cómo los países imperialistas trabajan en función de sus empresas, el mundo queda repartido entre las grandes empresas imperialistas. Entonces, no solo, o no es como en la etapa anterior de las conquistas, que lo que se reparte es la tierra, o la posibilidad de hacer negocios, ¿no? En África, con esos otros pueblos para sacar esclavos, ya no va a ser así. Sino que el mundo se va a repartir para monopolizar lo que haya en ese lugar. Si es petróleo, petróleo, si es soja, si es lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que queda completamente repartido. Quiere decir dos cosas. Primero, que los pueblos que van a quedar así sometidos no son colonias necesariamente. En el siglo XIX hay una expansión colonial. Ya dijimos por qué, porque la tecnología permite conquistar
territorios que antes no se habían podido conquistar porque no había con qué, tanto en África o en Asia. Hay una primera etapa colonial y después vamos a ver, hay una etapa grande de descolonización. Hoy la mayor parte del mundo no son colonias. Va a haber un gigantesco movimiento de descolonización después de la Segunda Guerra. Sin embargo, todos los países están enlazados entre sí. Esto es lo que plantea Laufer, unos como potencias y otros como países dependientes. Dentro de los países dependientes, Laufer va a decir tres tipos, ¿no? Están las potencias imperialistas, y después están distintas formas de dependencia. Los países que se llaman dependientes, que son los que son independientes políticamente, como la Argentina, toda América Latina casi. Por eso los llamamos dependientes. Las semicolonias y las colonias. Estos son los países dependientes, son países entonces que tienen sus propios gobiernos, pero que están enlazados en relaciones de sometimiento. ¿Qué quiere decir relaciones de sometimiento? La obligación de entregar riqueza. Y dice, pero ¿por qué si no tienen un virrey? No tienen, porque bueno, cuando hay un virrey está claro que el virrey manda la riqueza. Pero en este caso no. Sino que están enlazados en relaciones de obligación. Las semicolonias son estatus intermedios. La colonia la conocemos, ¿no? Son cuando un Estado tiene un gobierno extranjero en su territorio. De hecho, las Malvinas con los ingleses, o Puerto Rico con Estados Unidos, o las islas del Caribe con Francia. Y una semicolonia es justamente un estado intermedio en el cual, o porque tienen parte del territorio ocupado, el caso de China, por ejemplo, que tenía Shanghái, tenía toda una parte de su ciudad productora más importante antes de la revolución, ¿no? Que tenía un territorio que era norteamericano, otro territorio que era alemán, otro que era francés, otro norteamericano. Estaba repartida en 4. Entonces no tenía una parte, China era un estado independiente, era un imperio, pero a su vez tenía ocupado parte de su territorio, o como fue hasta hace muy poco Hong Kong. Hasta hace poco era una parte en el medio de China, un territorio inglés. O estatus intermedio, por ejemplo, Cuba antes de la revolución, en donde las leyes, se hace una ley, que es la que dice cómo va a ser Cuba después de la independencia. La independencia de Cuba se firma en España, y la firman Estados Unidos y España, no Cuba. La independencia de Cuba de España, así como nosotros acá hicimos la guerra de independencia, Cuba también empieza su guerra de independencia en 1810, pero en vez de terminarla en el 25 como la Argentina, la termina en 1890 y pico, en una guerra entre España y Estados Unidos. Se firma la paz y Cuba queda como un estado bajo la protección de Estados Unidos. Y se hace una ley que se llama Enmienda Platt, que es enmienda porque es una reforma, una ley que reforma la Constitución norteamericana, en la cual Estados Unidos se obliga a que si Cuba está en algún tipo de peligro, Estados Unidos interviene.
sea, que es una ley sobre Cuba, pero que se hace en Estados Unidos. Y por lo tanto, los principales resortes del mundo cubano hasta la revolución, que es en el 57, parte de este gigantesco proceso de descolonización que hay después de la Segunda Guerra Mundial, los principales resortes de su política quedan en manos de Estados Unidos. Entonces, estos son las semicolonias. Países que, aunque son políticamente independientes, están tan estrechamente unidos, de formas formales incluso, a las potencias que no son completamente independientes, ni siquiera jurídicamente, ¿sí? Sino que tienen límites a lo que se llama soberanía, a su propio gobierno. El texto que explica esto y de donde saca Rubén Laufer lo principal de su estudio es un texto de un gran intelectual, pero que además fue dirigente de la Revolución Rusa. Ya vamos a empezar a ver la Revolución Rusa también, que fue Vladimir Ilich Lenin. Y él plantea entonces que el imperialismo es una fase superior del capitalismo, una etapa dentro del capitalismo distinta, que se caracteriza entonces por estos rasgos. Es interesante porque en el libro de Lenin, que se los recomiendo, está por internet, por todos lados, y es un libro pequeño, pero que argumenta cómo se va haciendo esto en el momento que él lo está viendo, que es en la Primera Guerra Mundial. Él pone de ejemplo la Argentina y dice que la Argentina es tan dependiente en esa época, ¿no? Principio del siglo XX, tan dependiente de Inglaterra, que es casi una semicolonia inglesa, a pesar de no ser, porque digamos, era un país independiente, pero efectivamente tenía hasta tal punto sus obligaciones puestas en Inglaterra que prácticamente no tenía posibilidad de decidir su propia política. Y efectivamente era así en esa época. Entonces, es un país que se obliga a garantizarle riqueza, en ese caso una potencia que era obsoleta como era Inglaterra, que no le podía ni intercambiar demasiada tecnología, porque era tecnología vieja, que lo único que hacía era mandarle maquinarias viejas que se sacaba de encima, se las cobraban por nuevas, los ferrocarriles, el alumbrado, y que además limitaba, porque parte de la relación de dependencia es que esas empresas imperialistas se tienen que garantizar que van a seguir en la relación, por lo tanto, entre otras cosas, limitan el aparato productivo, porque si se produce de manera independiente no se consume de la potencia, y por lo tanto limitan cualquier tipo de desarrollo productivo, o solo ponen aquellas producciones que estas potencias necesitan para complementarse. ¿Qué sé yo? En una época la Argentina vendía solo carne, ahora exporta aceite de soja. Cuando dicen, bueno, avanzó la industrialización, sí, porque es lo que necesita el mundo consumir. Ya hoy casi no consume carne argentina. Pero estas potencias obligan, por ejemplo, a desarmar los astilleros, las fábricas de barcos, o la estructura de energía nuclear.
cosas que la Argentina cada tanto toma un poco de independencia y logra hacer. ¿Sí? O, por ejemplo, te obliga a desarmar los laboratorios o que frenes la producción de vacunas propia. Porque ¿se acuerdan que dijimos? La relación imperialista genera obligaciones, estás obligado a comprar. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, así me gusta, aquí calladito. Que no se les ocurra nada. ¿Sí? Duermen. ¿Dónde quedaron las vacunas? ¿Dónde quedaron? ¿Alguien sabe dónde estaban esas vacunas que no vinieron? ¿Las AstraZeneca? No, la India empezó a producir vacunas, sí. Estaban en Estados Unidos las vacunas. Nadie sabía por qué. ¿Qué? En Estados Unidos. ¿Qué habrá tenido que ver eso con las dificultades que tuvieron muchas potencias en producir sus vacunas en el tiempo que habían quedado y por lo tanto estaban demorados? Si no demoraban las tuyas, iban a perder parte del mercado. Entonces, efectivamente, cada vez que aparecen este tipo de cosas, tienen que ver con formas del monopolio. Algunos sí pueden, otros no pueden. Sería. De todas maneras, era un monopolio, ¿no? Porque eran AstraZeneca. Pero de alguna manera te daba producirlas en el país, pero además, fíjense cómo son las obligaciones. Te producía la materia prima de la vacuna en sí, se producía en la Argentina y se mandaba a envasar a México. Claro. Y de México había que mandarlas a los Estados Unidos, no me preguntes para qué, y de ahí iban al mundo, entre otros a la Argentina. ¿Por qué la Argentina? Porque efectivamente la Argentina ha tenido momentos de recuperar independencia y generar desarrollos tecnológicos importantes. Es un lugar barato, que tiene desarrollo tecnológico, tiene mano de obra de científicos, por nada. Bueno, acaban de darle 10% de aumento a los científicos de CONICET. Es decir, vos tenés, los profesores universitarios, ganamos la mitad que un obrero poco calificado en Estados Unidos. Es una mano de obra súper barata y muy calificada. Entonces te permite aportar eso que tiene la Argentina. Pero el negocio se hacía en otro lado. Entonces, es interesante porque es como, vos mandabas los litros de vacunas, después se fraccionaba, se cerraba, se etiquetaba, y bueno, y volvía acá a un precio que no era el que no había vendido la vacuna. Bien. Qué pena. Anda afuera. Sí. ¿Qué? ¿Estás anotando lo que yo estoy diciendo en un teléfono? Pequeño y superficial es tu anotación, como son los teléfonos. Pequeño y por encima. No hay problema. Tampoco estoy muy convencida de que estés haciendo eso. Pero bueno. Tienen que entender que el teléfono es una cosa que es un instrumento para uno. No podemos estar aferrados de esta manera a los teléfonos. No es cierto que escribir en el teléfono sea mejor. No es cierto. A ver, que estar todo el tiempo con una pantalla en la mano sea mejor, que es mejor para usted.
es parte de esto, es parte del imperialismo y del consumo, y de que además sean cada vez más pasivos consumiendo. Si estás usando una aplicación mientras estás escribiendo, así la publicidad. ¿O no? Ustedes son adultos. El otro elemento que tiene que el mundo esté totalmente repartido es que cuando aparecen nuevas potencias, porque siempre aparecen, y lo podemos ver, no hay que explicar demasiado, esa potencia requiere de su propio espacio exclusivo. ¿Cómo hace? Si el mundo está completamente repartido, ya estaba a fines del siglo XIX repartido. ¿Cómo hace? ¿Qué dice Laufer? ¿Qué dice Laufer en tu teléfono? Pueden escuchar en los teléfonos, hay una, en el 2020, que hicimos las clases por radio, le pedimos a Rubén que hiciera esta clase, así que le pueden escuchar la voz a Rubén, está en la página. ¿Qué dice? ¿Cómo hace una potencia nueva para lograr su espacio exclusivo? ¿Cómo? Claro, perfecto. Entonces la empresa que está dice, ¡ay, me pisaste! El mundo está repartido, ya tiene dueño. ¿Cómo hacen? Que está repartido quiere decir que hay una cantidad de países que están obligados con ciertas potencias. ¿Cómo hace para expandirse si ya todos tienen obligaciones? Bueno, lo ven para mañana. Ya me cansé de hablar sola. Por favor, pueden leer Laufer, por favor. Terminan mañana de leer Laufer. Para mañana vamos a terminar con Laufer, es decir, que tienen que ver estos 5 rasgos, qué pasa con este mundo repartido, y después aparece todo otra explicación de Rubén que tiene que ver con 3 tipos de conflictos que aparecen en el mundo moderno con el imperialismo. ¿Sí? Tenemos que ver en profundidad qué pasa con esos conflictos, porque también son los que vemos hoy todo el tiempo, lo que nos va a permitir entender la guerra de Ucrania, porque estamos a punto de ver una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán, a punto. Después no digan que no les avisé. Lo cual, digo, se van profundizando el riesgo de guerras a escala mundial, ¿no? Que hasta ahora venían bastante como tratando de disolver los conflictos, pero a la vez el propio imperialismo los agudiza. ¿Sí? Entonces, para ver esos conflictos y para poder analizar los conflictos actuales, necesitamos conocer bien lo de Laufer. Bien, los que tengan que dar mañana recuperatorio del parcial, a las 8 de la mañana todos los grupos, y después hay teórico normal. Y bueno, fíjense el cronograma que cargamos en el Facebook para ver lo que tenemos que hacer. Sacamos el último tema, el tema 12 lo sacamos porque no íbamos a tener tiempo para verlo, así que fíjense en la bibliografía para trabajar.
No, acá. Se rinde acá. La clase en la 19. Sí, por favor. No, preguntas en clase.